Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a hablar sobre la validación de datos, que es una de las opciones que tiene Excel que nos va a permitir mejorar el ingreso de la información dentro de una hoja de cálculo, asegurándonos que la información que estamos ingresando tiene la integridad y la consistencia correcta. Eso quiere decir que vamos a asegurarnos de que cuando solicitemos números, los números ingresen como tal, o cuando solicitemos una fecha, se ingrese una fecha, y evitar errores de ingreso para luego tener problemas en el momento de manipular estos datos dentro de fórmulas o funciones que pueden darnos o presentarse errores. Para poder trabajar con lo que es la parte de validación de datos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la celda o el rango de celdas donde queremos aplicar. Para nuestro ejemplo vamos a colocar el cursor dentro de la celda para agregar un número. Vamos a validar de que este número no sea menor a 0 ni mayor a 10, o sea que esté entre 0 y 10. Para ello vamos a irnos al menú datos y en el menú datos tenemos una opción que dice validación de datos. Al hacer un clic aquí se abre esta ventana, tenemos tres opciones. Vamos a comenzar por la parte de configuración. Normalmente Excel tiene configurado para que en sus celdas se pueda agregar cualquier valor. Pero lo que vamos a hacer a continuación es cambiar esa opción y especificar qué tipo de datos queremos ingresar. Números enteros, decimales, una lista, fechas, horas, especificar una longitud de texto determinada, un ingreso de datos a través de una validación personalizada. En este caso vamos a hacer un ejemplo con la recepción de un número. Y va a ser un número decimal, porque vamos a poder agregar una calificación que podría ser 1 o 5,5, etc. Al agregar un número, Excel me da la opción de especificar cómo voy a validar. Números que estén entre, mayores, menores, iguales o que no estén entre. Yo podría escoger diferentes tipos de opciones. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar la opción entre. Vamos a especificar el valor mínimo, que va a ser 0, y el valor máximo, que va a ser 10. Aplicamos los parámetros, ponemos aceptar y vamos a probar ahora que en esta celda si agregamos un valor que no es el que vamos a permitir. Al hacer eso va a dar un error. Excel me dice que el valor no es válido y me está pidiendo que reintente o cancele el proceso, o me va a dar un mensaje de ayuda genérico. Yo le voy a poner reintentar, me va a permitir ingresar otro valor. Ahora voy a poner uno que si es permitido, automáticamente me permite. Así que aquí no me va a aceptar valores menores a 0 como un valor negativo o valores mayores a 10 como vimos. Pero sí puedo poner un valor entre. Vamos a probar con la siguiente celda. Vamos asimismo a colocar el cursor en la celda donde quiero aplicar la validación. Me voy a ir a mi menú validación para aceptar un porcentaje de descuento que sea menor al 10%. Ok, entonces que nos vamos al menú validación, vamos a agregar un número decimal asimismo y vamos a poner la opción menor que. Y como vamos a aplicarle un formato de tanto por ciento, vamos a colocar 0,1 que equivale al 10%. Aquí el porcentaje, tenemos 8, tenemos 9, voy a colocar 10 y el 10 ya no me acepta porque debe ser menor a 10. Bien. Vamos a probar ahora con fechas. Vamos a poner una validación de datos en esta celda donde me acepte fechas como fecha inicial el 1 de enero de 1980. Nos vamos al menú validación de datos. Voy a decir que quiero aceptar una fecha y que la fecha sea mayor o igual que 1 de enero de 1980. Eso quiere decir que si pongo 1 de enero de 1980 me tiene que aceptar. Igual cualquier fecha posterior a esa, ¿no? Pero una fecha anterior a ella, como podría ser el 1 de mayo de 1975, por ejemplo, ya no la va a hacer. Ahora, ¿cómo podemos hacer que este ingreso de datos sea un poco más amigable para el usuario? Para eso tenemos dos opciones. Agregar un mensaje antes de ingresar el dato y agregar un mensaje personalizado para el error, que como podemos ver son mensajes un poco genéricos. Vamos a volver al menú validación y vamos a ver que tenemos aquí dos opciones: mensaje de entrada y mensaje de error. El mensaje de entrada es un mensaje que va a aparecer el momento que el usuario seleccione la celda, un mensaje descriptivo para que el usuario sepa qué debe ingresar. Voy a colocar este mensaje aquí y voy a agregar un mensaje de error.
Vamos a dar un clic en voy a volver a hacer clic en la celda y vamos a ver que al seleccionar la celda automáticamente aparece el mensaje de ingreso, lo cual va a ayudar mucho a que el usuario sepa que debe ingresar. Ingreso un valor que no cumple lo solicitado. Tengo un mensaje ya personalizado que ya explica específicamente qué es lo que está sucediendo en el error. ¿Ok? Y así pudiéramos colocar mensajes personalizados a cada una de las celdas. Ahora vamos a ver cómo podemos colocar validación de datos utilizando listas desplegables. Estas opciones van a permitir ingresar los datos que realmente queremos dentro de una celda y evitar que se escriban otra cosa. Por ejemplo, vamos a colocar la opción de género. Vamos a ver que si el usuario necesita colocar masculino, ¿sí?, o femenino, vamos a utilizar la parte de validación de datos y en esta vez vamos a seleccionar list para colocar aquí la información que queremos que aparezca. Voy a colocarlo directamente y voy a ir separando cada uno de las opciones con un punto y coma. Voy a poner aceptar y automáticamente mi celda tiene un botón desplegable que muestra las opciones. Ahora vamos a hacer otra opción de lista desplegable, pero esta vez el origen de los datos ya no los vamos a escribir, sino que los vamos a poner en otra parte de la hoja. Podría ser dentro de la misma hoja o podría ser en otra hoja. Yo los voy a poner aquí. Ok, tenemos aquí nuestra lista y esta lista va a ser el origen de nuestros datos. Voy a volvemos acá, seleccionamos la celda, validación de datos, lista, y el origen ya no lo vamos a escribir, sino que vamos a presionar aquí y vamos a ubicar el rango de datos que queremos utilizar. Voy a marcar aquí, como podemos ver, tengo la dirección de celdas que voy a usar. Presiono aquí y ya tengo mi origen de datos. Pongo aceptar. Podemos ver que tenemos nuestra lista. La ventaja de usar esto es que pudiéramos simplemente cambiar los datos. Por ejemplo, voy a agregar, para no demorarnos, a 2 celdas, y esta actualización automáticamente se refleja en la lista. Por último, vamos a ver una validación de datos personalizado. Esto es que vamos a poder colocar o aplicar fórmulas dentro de la validación de datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo necesito escribir unos números en una lista y quiero verificar de que ese número no se repita? Por ejemplo, podría ser el código de un producto o el número de cédula de un usuario. Vamos a probarlo con los números secuenciales para no demorarnos mucho en el ejemplo. Vamos a irnos al menú datos, a validación de datos y vamos a seleccionar personalizada. En este caso vamos a aplicar una función que ya hemos visto en las clases anteriores, que se llama contar.si. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango de celdas en el cual queremos aplicar el control. En este caso vamos a seleccionar todo este rango de celdas. Luego, el siguiente parámetro que tiene la función contar.si es seleccionar la celda que queremos que cumpla la condición. En este caso va a ser la primera celda. ¿Ok? Luego de ello vamos a cerrar paréntesis, pero antes vamos a aplicar una condición que va a ser el de darle a cada una de estas celdas una posición de valor absoluto. Vamos a colocar los valores absolutos y en esta celda donde no debemos quitarle la referencia absoluta a la posición de la fila. Vamos a hacer un clic. Voy a borrar unos valores aquí. Ok, y vamos a probar. Así que si trato de poner un número que ya existe, no me va a permitir. Solamente me aceptaría números nuevos. Como pueden ver, si funciona si son únicos, pero no funciona si son repetidos.